Esta es la Casa Gris, el monumento a la corrupción del gobierno de la 4T. En esta lujosa residencia, ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Jayco Reserve en Houston, vivió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia. El primogénito del mandatario habitó esta casa cuando el dueño era Kit Schilling, entonces alto ejecutivo de Baker Hughes, cuya empresa tenía contratos millonarios con Pemex, los cuales se dispararon de manera muy sospechosa. Han pasado 7 meses y el conflicto de interés sigue impune. Las autoridades mexicanas han guardado silencio. Por eso presenté aquí en Estados Unidos una denuncia ante la Security Exchange Commission y ante el Departamento de Justicia para que se investigue el posible delito. Aquí las leyes anticorrupción son muy estrictas. Trátese de quien se trate. No hay duda, el gobierno de la 4T le apuesta al olvido, pero no seremos cómplices de su impunidad. Es tiempo de terminar con la corrupción. Pero fíjense el montaje y no tiene nada que ver. Entonces dice, ¿cómo le hago para denunciar? Digo, no te metas en eso. Es como si quisiéramos nosotros denunciar a todos los que nos calumnian. O sea, no, solo la senadora Xóchitl Gálvez tiene capacidad para presentar tantas denuncias, ¿no? Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Estoy muy contenta porque una de las protagonistas del Viernes Negro de este abril de 2023 es mi queridísima, admirada y pues, ¿qué les puedo decir? Es muy difícil para mí hacer este podcast, aunque al mismo tiempo muy emocionante. Xóchitl Gálvez, la senadora que se encadenó en el senadito, en el plenito. En el plenito, senadora, muchas gracias. Gracias por estar en Retrovisor aquí en esta conversación que intenta dilucidar, descuartizar la realidad, entender de qué está hecha la coyuntura, y hoy pues con un personaje clave para poder desentrañar lo que hemos vivido en este congreso del avasallamiento morenista, pero también para saber qué viene en 2024. Bienvenida. Muchas gracias. Pues yo primero quiero decir que conozco a Ivonne hace 26 años. Yo estaba embarazada de Juan Pablo, mi hijo. No les voy a contar la historia, pero en ese entonces yo tenía un programa para llevar una papilla nutricional a niños indígenas en la montaña de Guerrero, en la Sierra Sur, y le llamó la atención al periódico en el que trabajaba Ivonne y me fue a entrevistar. Por eso nos conocemos desde hace tantos años. Ivonne, pues es que todo ha sido muy complicado, tan sencillo que hubiera sido. Así como nosotros los hemos votado los comisionados de la CRE cuando nos hemos puesto de acuerdo, acabamos de sacar a Walter. Yo hablé con los grupos parlamentarios porque fui la única senadora de oposición que estuvo en la entrevista. Le dije, me parece un joven capaz, brillante, me pudo contestar. Decidimos los votos todos y le dimos toda la oposición los votos para sacar un nombramiento que lleva mayoría calificada, que era el último comisionado de la CRE. Esos son los acuerdos. Cuando tú te comprometes, vamos a sacar al comisionado de la CRE, no es voy a llevar a votación al comisionado de la CRE a ver si los grupos parlamentarios de oposición votan, ¿no? Haces tu trabajo. Yo hice mi trabajo de convencer a MC, al PRI, a mis compañeros del PAN, y le dimos la totalidad de votos a Ricardo Monreal para nombrar una semana antes, 2 antes, al comisionado de la CRE, que es el último que hemos nombrado. Entonces, cuando Ricardo anuncia que vamos a nombrar al 5º comisionado del INAI, uno asume
que ellos están de acuerdo, porque además ellos deciden a quién nombrar. No lo decidimos nosotros. Dijimos, entre los mejores 5 lugares, escojan al que quieren. Y escogen a Salgado Perillar, que me parece una persona impecable, no tiene ligas con ningún partido, es un personaje con sobrada capacidad de experiencia. Entonces no les gustó por eso. Seguro, pero no les gustó por eso. Y entonces escogen a él. Y yo, sorpresa, cuando yo empiezo a mirar que no me quieren enseñar sus votos, los senadores que están al lado mío, veo que hay una instrucción y empiezo a ver a Cravioto operando con todo el mundo, pues me supongo, pero Ricardo Monreal no lo va a decir, que les hablaron de Presidencia de la República y les dijeron, no va el comisionado. Pero no es que Ricardo se haya comprometido a llevarlo a votación, pues si no somos tontos, nos comprometimos a nombrarlo, que esa es nuestra obligación, nombrar. Y si no era ese, otro, pero tenemos que nombrar a un comisionado. Ya dejen de darle la vuelta, y eso provocó la toma de la tribuna, y eso provocó el enojo de la oposición, la tomada de pelo, y de ahí se derivan un montón de mentiras, hasta que pues yo decido irme a Xicoténcatl, porque en esta oficina es una caja de sorpresas. Me llevo mis cadenas, me llevo mis candados para cerrar Xicoténcatl. ¿Y por qué tenías cadenas? Las estoy viendo aquí en tu oficina. Estamos en la oficina número 16 del piso 6 del Senado de la República, en la bancada de Acción Nacional, y en tus oficinas veo que están las famosas cadenas. ¿Por qué las tenías? Porque aquí es una caja de sorpresas. Un día te voy a invitar con una cámara a mi oficina para que veas todo lo que hay, pero soy como la que lideré a las manifestaciones del PAN en el Senado, entonces hay de todo. Hace como 3 años... La palería por cualquier cosa. Hace 4 años intentamos cerrar el Senado con el nombramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro. Y en ese momento, pues fue cuando yo las tenía aquí y nunca, pues si sirven, y mira, sirvieron. Yo lo que pensaba era cerrar Xicoténcatl, y cuando me doy cuenta que es falso que no supieran dónde vamos a sesionar, porque ya estaba servicios parlamentarios, ya estaban los personificadores, estaba el mío, Xóchitl Gálvez, ahí puesto, estaban las cámaras. ¿En el salón? Xicoténcatl, en el salón. O sea, no en el patio. No, adentro del salón. O sea, iban a sesionar adentro de Xicoténcatl y estaba el buffet, estaba los meseros, ya tenían todo listo. O sea, eran casi las 9 de la noche cuando yo llego a Xicoténcatl y no habían emitido la convocatoria de dónde iba a ser la sesión. Pero en lo oscurito ya sabían. Bueno, en lo oscurito ya sabían. Y yo tengo que reconocer, en descargo de todos aquellos que dicen por qué no llegó la oposición, que la única de la oposición que es ciclista es tu servidora. Yo tomé mi bicicleta y me fui en la bicicleta ahí entre la gente que llegaba al concierto de Rosalía. Ya era un caos, ya no se podía pasar, un automóvil no hubiera pasado nunca. Y ahí me fui, ¿no? En la bici, me metí por la Alameda, salí a Xicoténcatl y pude llegar a Xicoténcatl. Entonces, es falso que no supieran dónde iban a sesionar. Me senté en mi curul a pensar qué hacer, porque dije, no puedo cerrar ya Xicoténcatl, porque hay adentro gente, me van a acusar de... Ya estaba todo el personal. Todo el personal, ¿cómo los iba a encerrar conmigo? No, pues no. Pero dije, pero sí puedo tomar la tribuna. ¿Y qué se siente tomar solamente una persona en la tribuna? Debe ser muy emocionante. Pues yo supuse que me iban a levantar a la fuerza. Y entonces dije, pues sí traigo mis cadenas. Y a ver que me levanten. Entonces agarré la pata de la mesa, que debe ser una mesa histórica, por cierto que no maltraté, y la encadené a la silla. Y ya que estaba encadenada a la silla, pues me encadené yo. Afortunadamente tenía el diámetro necesario la cadena para que cubriera mi cuerpo, que no soy tan flaca. Y ahí me quedé. Empezaron a llegar los senadores de Morena. Llegaron al pleno de Xicoténcatl. Me veían, ¿qué te decían? Con un coraje, pero con un coraje. Por un lado venían eufóricos. Porque venían de ver a su amado líder, claro. Exacto, venían de ver a su Mesías, ¿no? Pues sí se les notaba la euforia y todo. Y entraban al salón felices. Y cuando de repente descubrían que estaba yo ahí, se les iba la sonrisa. O sea, como decían, yo creo, pinche vieja, yo creo. La verdad. Y de repente llega el Güero Velasco, el senador, y les dice que va a ser afuera.
que se van a ir al patio. Me voltean a ver todavía más enojadas y ya, esa es la historia, Ivonne. ¿Y por qué se dice, a ver, porque vamos a hablar a calzón quitado, perdón, pero se dice que muchos panistas sí sabían que iba a ser en el patio o algo así? La cosa es que tú como que echaste a perder un acuerdo, así se sintió que vivieron algunos de tu bancada lo que sucedió con el encadenamiento. Creo que fue cuestión de tiempos porque las cosas cambiaban cada 15 minutos, cada 10 minutos. Okay. Porque originalmente se había dicho que iban a sesionar dentro de Palacio Nacional. Eso fue lo que, y de hecho hubo una foto ahí donde se reúne el presidente con sus corcholatas, era lo que era la sede del Senado, claro, cuando deciden desaparecer en 1857 al Senado de la República. Lo iban a volver a desaparecer por segunda ocasión. Entonces, aquí lo que se decía es que se iban a ir a la sede del Senado, pero yo dije, ay, y en una de esas, si no se van, que vengan a Xicoténcatl y que esté cerrado. O sea, como que yo pensaba que iban a improvisar en Xicoténcatl, porque ya tenían el piso 14 aquí listo. Okay. Entonces yo era como, y cuando voy en camino, me entero que la oposición decide quedarse aquí. Okay. O sea, como que ese acuerdo se hace después, porque de hecho yo intento avisarle a mi coordinador, llego a su oficina y estaba con todo el bloque. Estaba en la sala de juntas del PAN, el bloque opositor. Ya no puedo decirle nada, veo ahí a Beatriz Paredes, veo a Clemente. ¿En Xicoténcatl? No, aquí. Okay, sí. Y estaban tomando la decisión de quedarse aquí. Okay. En ese momento tomaron la decisión. Yo cuando me entero ya estaba encadenada. Okay. Hablo con Kenia y me dice, oye, es que acordamos quedarnos aquí. Le dije, Kenia, pues ya me encadené. Y ya no podía ser el oso de desencadenarme, ¿no? Pues sí, ya. no. Y entonces ya entró Loret, Ciro, Azucena, prácticamente entré en tiempo real. Pero mira, yo nunca esperé, yo estaba dispuesta a enfrentarlos a los 65. Claro. No, pues por eso llegaste ahí. Eso no me queda clarísimo, no tengo la más mínima duda. O sea, pero eso es el fondo. O sea, cuando hay un acuerdo con el coordinador, si es que lo hubo, coordinador Ricardo Monreal, de no estropearles su sede alterna, entonces nos quedamos a hacer nuestra protesta aquí en la sede de Insurgentes lo y que Reforma, es falso, y ellos en Xicoténcatl. A ver, lo que es falso es que le hubiera dicho a Ricardo Monreal que se iban a ir a Xicoténcatl. Eso es falso. No se los dijo No se los dijo. a los demás. A nadie. Okay. El acuerdo se toma cuando yo voy en camino a Xicoténcatl. Pero el acuerdo era ¿qué? Quedarse fuera. Quedarse aquí. Okay. O sea, quedarse aquí en el Senado. O sea, sí hubo ese acuerdo, pero yo ya iba en el camino en la ¿Con bicicleta. Ricardo Monreal? No, entre la oposición. O sea, la oposición decide que no van a tener violencia, que no van a buscar la confrontación, que prefieren que se vayan como los bandidos a donde quieran irse y la oposición ya no los va a seguir. Okay. Pero ese acuerdo yo no lo conocía. Okay. Y lo juro por mis hijos. Okay. Yo no conocía ese acuerdo. Cuando llego le hablo a Kenia, pero yo un poco como diciéndole, vénganse. Ya aparté, ya les aparté el lugar. Ya los caché, ¿dónde están? Oye, como en la boda, no tengo la mesa. Exacto. Vénganse, ya los caché. Y también les dije, pero ¿saben qué? Va a ser muy difícil que lleguen. Okay. Porque está el concierto de Rosalía y yo, bueno, Carmen, tardó muchísimo tiempo en llegar. Carmen es la chica que me ayuda en los medios, iba con Santiago, a Santiago no lo dejan entrar, no lo dejan entrar allá, y entro sola. Yo me encadeno porque estoy convencida que las de Morena me iban a levantar a la fuerza, sin cámaras, sin alguien que deje testimonial, me hubieran sacado por los cabellos, te lo juro. No, pues con su capacidad de 5 lo logran. Por eso me encadeno. Okay. Porque además las cadenas son, No, se ven muy gruesas. Son durísimas las cadenas, o sea, no las rompen. Y también decido meterme la llave en los calzones. Oye, como cuando se iban a la guerra, el calzón de castidad política. Sí. O sea, no, porque digo, acá sí me daba cosa, pero... El marido se llevaba la llave y la mujer se quedaba. Y aquí dije, pues si buscan en mi bolsa la llave,
no la van a encontrar, porque ahí tenía mi bolsa y tenía mi mochila con el resto de cadenas, porque yo llevaba 4 cadenas pensando que iba a cerrar las puertas. Ok. Y ya. ¿Y pudiste manejar la bici con las cadenas? ¿No era un peso muy fuerte? Llevaba 30 kilos en la espalda. ¿Y así manejaste? Así manejé. Sí llegué como... O sea, sí soy una mujer muy fuerte. O sea, sí aguanto todo. ¿Y era adrenalina, era coraje, era emoción? ¿Qué? Porque para aguantar una cosa así, cuando uno decide de manera como sobre la marcha una decisión de ese tamaño, tienes que tener como en ese momento muy claro Primero una emoción, primero ¿no? era Un objetivo, curiosidad. no sé. Primero era como que siento que nos están viendo la cara con lo del piso 14. O sea, y si quieren vernos la cara y van a llegar a Xicoténcar, porque estaban en el Zócalo, porque además subieron sus fotos. O sea, tú creo que lo tuviste que el me enoja. olfato Exacto. de que ahí iba a ir. Creo que lo que me enoja es esa foto de los senadores con el presidente. Creo que esa foto me indigna. Me indigna que hayan ido a tomar decisiones. Y la sonrisa burlona de Ricardo Monreal, él siempre supo que no íbamos a nombrar al comisionado del INAI. Claro. Porque era la manera de darle algo al presidente que le volviera a abrir la puerta de Palacio Nacional. Claro. Esa fue la muestra de sangre que el presidente le pedía. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces, cuando yo veo esas fotos en Twitter, o no sé en dónde las empezaron a subir, me hierve la sangre, subo a mi oficina, tomo mis cadenas y me voy dispuesta a cerrar Xicoténcar. Y no te equivocaste, ahí iban a sesionar. Ahí estaban. No era cierto que en el piso 14. No era ni nada. cierto que en Palacio Nacional. Esa era una mascarada, era exacto. una cortina Así, de humo. Esa es la historia. Y la decisión de encadenarme la tomo cuando veo la tribuna vacía, cuando estoy sentada en mi lugar observando y pensando qué voy a hacer, ahí tomo la decisión de tomar la tribuna. Y que les cueste trabajo quitarme, Claro. y que nos amanezca, y que mañana les sigamos. O sea, cuando el presidente dice, la oposición no aguanta ni 2 días, no me conoce. Yo le puedo aguantar 30 días. O sea, sí soy fajadora, sí soy de pelear hasta el último minuto en mis convicciones y en lo que creo. Y además del INAI, yo empiezo a ver las 20 leyes y me empieza, salvo de la 3 de 3, que fue una tragedia no haberlo hecho como se debía, yo de verdad me doy cuenta cómo están legislando y una euforia con la que votaban, y una euforia y todo el desaseo de que no había quórum, todo el quitar a una senadora, ¿no? Y además habilitar de a manera la comisión de poco seria de las ciencia y otras. tecnología, que la falsifican la firma de la secretaria de la comisión porque el presidente nunca quiso sesionar con ellos. Es pasar por encima de la oposición. Yo al final me siento contenta. Ofrecí una disculpa a mis compañeras y compañeros senadores en el sentido si yo había incumplido el acuerdo de los grupos parlamentarios de quedarnos aquí. De oposición. Pero yo no tenía conocimiento. Así es. Yo no lo tenía. No te lo dijeron a tiempo. No, o sea, porque te ¿O lo digo. tomaron después? No Lo sabemos. cuando yo iba en camino. Cuando Es tú muy ibas en probable camino. que lo hayan tomado cuando yo iba en camino. Y cuando yo me entero por Kenia, yo ya estaba encadenada. O sea, ya era muy tarde. Nos hemos detenido demasiado en los episodios del viernes 30, sí, ¿verdad? Viernes 29 de abril, porque realmente creo que no se quedan en una anécdota, creo que dibujan mucho las capacidades, limitaciones de la propia oposición para frenar el avasallamiento, de alguna manera la excepción que fue Xóchitl Gálvez en el sentido de hasta simbólicamente pelear hasta el final. Escuché ese día a compañeros del medio decir, mira, esta es mi futura jefa de gobierno, cuando te veían, pero también supe de las molestias de tus propios compañeros de bancada, y en ese sentido creo que lo que sucedió ese Viernes Negro sí acelera el antes y el después que va a ser este fin de ciclo del periodo legislativo y el arranque ya hacia 2024, pasando por 2023. ¿Qué hay en Xóchitl Gálvez hoy
después de este episodio, de observar a tus compañeros, del evento ayer en el Hotel Fiesta Americana, donde se cierran filas para decir si tocan a uno, tocan a todos, y asisten los liderazgos del PAN, del PRI, Frente Cívico Nacional. Esto en la coyuntura de la persecución al alcalde de Benito Juárez, pero también con un mensaje de vamos hacia 2024. A ver, en ese tema yo quiero ser clara, la corrupción debe investigarse y castigarse, trátese de quien se trate. Yo en ese sentido no cambia mi postura. Lo que me parece es que el piso no es parejo, y por eso yo ayer estuve ahí de alguna manera en esta convocatoria que hace el bloque opositor amplia, en el sentido de, en lo personal, denuncié la corrupción inmobiliaria de Víctor Hugo Romo. Dejé vinculado a proceso a REXN, vinculado a proceso por 3 edificios. Minería 88, donde vivía el director general de Víctor Hugo Romo, donde se construyeron 19 departamentos de más. Gutenberg 126, donde se pretendían construir 11 departamentos más. Y Laguna de San Cristóbal 69, todos de este desarrollador, donde ni siquiera hubo manifestación de obra. Para que te des una idea de la magnitud de lo que puede ser la corrupción inmobiliaria. Entonces, lo dije, lo señalé, ojalá la jefa de gobierno fuera pareja. Logré vincular a proceso y castigar al director general de obras por un tema de tenacidad. Me eché 4 años para lograr una sentencia de reparación del daño de 38 millones de pesos, pero la Fiscalía de Godoy quería cerrar el proceso. Claro. No, entonces, por eso ahí estoy en el sentido de, pero si alguno de nosotros ha hecho algo indebido, yo en ese sentido no voy a solapar ningún tipo de porque pero hay hacer algo indebido es que prueben qué, porque ayer decía el diputado Jorge Triana, y me pareció muy pertinente su explicación en la comisión permanente cuando se discutía el tema, que han pretendido desde la Fiscalía de la Ciudad de México extrapolar un modelo de construcción que pasa por el aval de la Ciudad de México, de gobierno, de ayuntamiento, y han pretendido decir que eso es un cártel en términos genéricos, cuando no sabemos quiénes sí lo hicieron bien y quiénes lo hicieron mal. Por eso, yo espero conocer, pues, o sea, lo que sí suena mal es la manera como filtran los casos, pareciera que es más mediático que jurídico. Exacto. ¿No? Lo que sí es cierto, y a mí me consta, es que durante muchos años en la Ciudad de México se construyó de manera irregular. Perfecto. No. ¿Y qué hay que probar? Pues es que yo te pregunto a ti porque quiero que te aprovechemos, porque Ajá. tú aprendiste mucho. Y me acuerdo que ibas a cerrar edificios, cancelaste obras. Demoliste obras. ¿Qué significa esa corrupción? O sea, es decir, ¿qué tenemos que tener frente a nosotros como prueba y evidencia para que sea una irregularidad la construcción en la ciudad? Porque si no, cualquiera que construye va a estar en el cártel. No. Y eso sí me parece Tú sí tienes una forma de propaganda política. Tú sí tienes la gobierno posibilidad de Claudia. hacerte güey con un certificado de uso de suelo falso. Okay. A mí me llegaron. Okay. Yo los validaba con Sedubi. Okay. Esos certificados salían de Sedubi, Okay. ¿no? Sedubi es del gobierno central de la ciudad. De la ciudad. Pero obviamente cuando yo les pedía validación les temblaba decirme que eran legal, pero los mandan por si pasan. Y ya con la manifestación de obra, con ese certificado falso, esos cuates se van a juicios, al tribunal, y hacerles un juicio de lesividad te puede tardar años, y ellos lo saben. Entonces, uno solo se me coló, un solo certificado falso se me coló, y logré revertirlo, que es en Sierra Madre, ¿no? Y el empresario tuvo que dejar de construir en el predio, y ahí está el predio vacío en Sierra Madre. Y había hecho estacionamiento abajo. O sea, entonces, ¿dónde está el INVEA, que es el que verifica? ¿Cuál es la responsabilidad del delegado? Hacerse güey y dar la terminación de obra, ¿no? Eso sí es responsabilidad de ellos. Pero yo pregunto, ¿dónde están los notarios?
¿por qué escrituran con documentos falsos? Por eso, si la Fiscalía quiere hacer una investigación pulcra, y ojalá la haga para que entonces ya sepamos quiénes incurrieron en ilegalidades y en corrupción o no, ¿qué tendría que probar? Pues tendría que probar que la delegación no validó el certificado de uso de suelo, tendría que probar que la delegación entregó la terminación de obra, tendría que probar por qué los notarios escrituraron con esos documentos falsos y por qué el Registro Público de la Propiedad inscribió. Minería 88, que es un caso similar, vivía el director general jurídico y de gobierno de Víctor Hugo Romo. Razú, ¿no? Razú. Tenía 19 departamentos de más de ese edificio, 5 niveles, y todos fueron registrados en el Registro Público de la Propiedad. Ahora es funcionario, ¿no? Sí, ahora es funcionario de la 4T. Entonces, ahí, ¿por qué no los pude demoler? Porque ya estaban ocupados. Ese es el garlito. ¿Esos no los ha investigado la No los he fiscal investigado, no. Y lo dejé vinculado a proceso Rexel. Le vamos a avisar a Ulises Lara a ver si quieren ir ahí. Y ahí te va otro. Monte Camerún 50. Hicieron 9 niveles en las lomas, donde se podían hacer 3. Y cuando yo llego, ya les habían entregado el uso y ocupación del edificio. ¿Ya qué haces? Ya estaba ocupado. Sí. O sea, es una locura. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido, si soy jefa de gobierno, tengo un plan cañón con blockchain para acabar con esto. Pero y todo en digital. Benito Juárez, tú has hablado con tus compañeros qué tan limpios están, qué tanto algunos delegados en su momento o alcaldes podrían haber sí incurrido en omisiones culposas, corruptibles, y quienes no. ¿Saben en el partido que se ha hecho esa limpia o no? Yo de lo que te puedo hablar es de lo que conozco, que es Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo, o sea, era un desastre en la cantidad de edificios irregulares. Fue como una etapa donde muchos delegados hicieron cosas. Yo fui al mismo tiempo con Christian Bonredich y yo sabía de rumores, ¿no? O sea, me lo decían los constructores. No hay un constructor en la Miguel Hidalgo que diga que yo le pedí un centavo. No lo hay. O sea, que sería interesante que lo que tú conoces y sabes se aplicara también en Acción Nacional para un poco hacer la criba y la limpia, ¿no? Podríamos. ¿Dónde sí o no? No. Porque si quieren también transparencia, pues podría ser interesante que hicieran ese ejercicio. El partido tendría que apostarle por la transparencia. El partido tendría que apostarle porque si alguien hizo algo indebido, claro, se le castigue. Sí, el partido no puede volverse alcahuete de un acto ilegal y eso no me quita la persecución que sí tiene la jefa de gobierno. Pero si hay alguien dentro que fue funcionario público, por eso cuando a mí me dicen, es que ella no es panista. Bueno, llevo los principios del PAN, he sido honesta, he sido trabajadora, he trabajado para los que menos tienen. ¿Qué es ser panista? O ser bandida, claro, ¿no? O sea, en ese sentido, yo sí creo que el PAN tiene que hacer una reflexión hacia adentro muy importante. Yo sí, porque yo como periodista y como reportera de política sí te diría que obviamente observo una persecución. No tengo la menor duda. Hay un uso político faccioso de solo ponerle foco y conferencia de prensa y cámaras a los opositores en la Fiscalía de Ernestina Godoy, y que son omisos con la línea del metro 12 y con un montón de cosas, sí, pero también creo que sería interesante que en Acción Nacional hicieran este ejercicio de dónde sí están las pruebas, dónde no están las pruebas, ¿no? Porque claro, si no, entonces se defiende de manera genérica. Sí. Y yo creo que eso es lo que también un poco le reclaman a Xóchitl Gálvez, que no defienda a ciegas a sus compañeros. Me da la impresión que en este código del Club de Toby, perdón los señores, yo sé que se enojan mucho que yo diga esto, pero así es, en este código de silencio, en este pacto que hacen en comederos políticos, pues parten del principio de, es que las viejas no entienden, ¿no? Y entonces por eso no las invitan, porque pues, ¿para qué las vas a invitar si habrá unas que entren? Pero en general no, es más difícil que las mujeres entren en una opacidad de este tamaño, porque además hasta tiene que ver con los departamentos quizás, o con las casas chicas de sus novias, ¿no? Entonces digo, esta es toda una tradición en la política del mundo y en México, y da la impresión de que
eso te lo van a cobrar. Y entonces se oye mucho, se escucha incluso en los que te quieren y en los que no te quieren. No la van a dejar, no la van a dejar, no la van a dejar. Se van a perder la oportunidad de tener una mujer que les puede ganar la ciudad, que no tiene cola que le pise y que tiene sobrada capacidad técnica para resolver los graves problemas de esta ciudad. Si el PAN y el PRI, el PRD y ojalá MC quieren que la política recupere la decencia, yo tengo una propuesta muy clara de cero corrupción en la ciudad, de cero impunidad, pero sobre todo de hacer que la ciudad funcione, que resuelva sus problemas de movilidad, sus problemas de agua, sus problemas de inseguridad de fondo. Yo no me conformo en que la ciudad sea segura solo para el 40% de las personas. Sí, claro, no somos Zacatecas que esté el 98%. Yo quiero que el 100% de las personas se sientan seguras. Entonces, si ellos no... Y además soy la mejor posicionada, por mucho. En todas, ¿verdad? En todas las encuestas. En todas las encuestas. Podrán inventárselas y nunca he puesto un espectacular. Y nunca he pintado una barda. Y tampoco has pagado encuestas, espero. Y tampoco he pagado encuestas. Estoy ahí por un reconocimiento de la gente. Pero obviamente sí necesito a los partidos, pero sí tengo mucho que ofrecerle. Y hoy el presidente hace una declaración en la mañanera. El presidente de la República. Dijo, solo Xóchitl Gálvez tiene la capacidad de presentar tantas denuncias. Y le digo al presidente, no solo tengo capacidad de presentar denuncias, también tengo la capacidad de recuperar esta ciudad en beneficio de los ciudadanos. Entonces, yo ahí estoy, yo voy a jugar derecho y lo que yo hablé con Taboada el día que nos juntamos, y yo me quedo con eso, es que iría el que esté mejor posicionado en las encuestas. ¿Y Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, ha prometido eso? Me lo ha prometido, me ha dicho que en igualdad de circunstancias, pero no estamos en igualdad de circunstancias. ¿Pero qué significa para él y para ti igualdad de circunstancias? Pues que estemos empatados. Okay. ¿No? Sí, porque yo escuché ya la versión de, es que están empatados Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez. No es cierto, ayer en el Financiero estoy 3-1. Y en las que han hecho ellos adentro estoy 3-1. Es la realidad. Y no porque sea mejor que Santiago. Simple y sencillamente porque tengo muchos más años de estar en la política y la gente me recuerda por la papilla de los pueblos indígenas. La gente me recuerda por mi trabajo con Vicente Fox. La gente me recuerda por estar trabajando para llevar agua a comunidades marginadas ya fuera de la política. La gente me recuerda como delegada. Aunque dicen los de Acción Nacional, digo, le tengo que jugar al abogado del diablo porque pues, nos estamos preparando para 2024, que perdiste, Miguel Hidalgo. No, yo no la perdí, yo la gané. O sea, no, yo no hice campaña o sea, yo no me metí en la campaña de Miguel Hidalgo, yo ni me compro derrotas ni victorias. Las campañas las ganan los candidatos. Obviamente, deben de reconocer que vino el efecto AMLO. Claro. ¿No? O sea, la candidata era buena. Había mandato de cambio. Había mandato, y los vecinos en ese entonces todavía no salían a votar. Pero a ver, ¿qué delegado ha comprado 54 camiones de basura de los del PAN? Ninguno. ¿Qué delegado ha cambiado el 100% de lámparas a LED? ¿Qué delegado certificó a 6,000 personas en competencias laborales? ¿Qué delegado llevó a primer lugar al deporte en la Ciudad de México a su delegación? Ahí están mis resultados, ¿no? Entonces, la gente me recuerda por eso. Me encontré una chica que dijo, yo tomé el curso de capacitación para la prepa. Estaba yo comiendo ahí en el centro, el pozole, en Casa Toño, y me dijo, usted me regaló un iPad, porque pasé el examen de la prepa. Claro, se le daba cursos a los jóvenes. Sí, fui a ese centro, estaba muy bonito. No, entonces, ahí está mi resultado. Si estuviera mal evaluada, no estaría tan altas en las encuestas. No, claro, por supuesto. Entonces, que no me endosen a mí, porque pues entonces yo puedo decir, ay, tal dirigente perdió la ciudad, ¿no? O sea, claro. yo les gané la Miguel Hidalgo con 20 puntos abajo. Efectivamente, y lo recuerdo, y quizá también eso es importante, el potencial que tengas de crecimiento. ¿Hasta dónde vas a esperar? Lo digo porque escucho, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, el canciller, ahora esta semana, ya en tono de desesperación, porque siempre él decía que le creía al presidente que iba a haber encuesta pareja, que iba a haber encuesta, aunque pedía ciertas condiciones para la encuesta, y ya ahora lo escuchas pues con mucha desesperación porque se da cuenta que no es, porque ya se escucha un precandidato que sabe que ya hay una favorita. ¿Hasta cuándo tú
vas a esperar que se acredite y cumplan la palabra de que sí va a haber una encuesta pareja? Yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir creciendo. Los próximos 4 meses seguiré caminando porque ellos creen que no tengo territorio y tengo más territorio del que se imaginan. ¿Sí? O sea, es increíble. Me acabo de subir al Metro Pantitlán por los graves problemas de estructura del Metro Pantitlán y la gente en la calle me reconoce, me saluda y no me insultan. ¿Sale? O sea, una cosa es lo que te digan en las redes sociales y otra cosa es lo que la gente de abajo. Lo que la gente de abajo, imagínate, yo me tardé como 500 metros para poder entrar al metro y con una fila de 20 de al lado. O sea, fueron como 40 minutos para entrar al metro. Y adentro del metro, o sea, yo no es mi ruta. Tú tomas metro, yo suelo tomar bicicleta más que metro. Metrobús la tomo muy seguido. Pobre gente. Qué injusto. No, Qué injusto que este gobierno se haya olvidado. Y te subes al metro y hay el riesgo que se colapse. Qué poca. Tiene partes muy buenas, digo, lo tengo que decir en descargo de que yo soy beneficiaria de todo el día porque me voy en la parte rosa y uso unos horarios muy decentes y voy al sur. Ivonne, pero tú no te acuerdas del metro. No, sí te acuerdas del metro. No, pero cuando yo llegué de mi pueblo. Ivonne, cuando yo llegué de mi pueblo, de verdad que la canción de Chava Flores sí era cierto. Un metrote grandote, limpiote y rapidote. Sí. Neta. Totalmente. Sí. Ahora, es claro. Un metrote lentote, insegurote y suciote. ¿Sí? Ni una de las escaleras eléctricas funcionaba en Pantitlán y no funcionó la de Patriotismo. El transbordo de Centro Médico, línea verde café, cuando yo voy a Cámara de Diputados, olor a baño. Okay. En la peor defecación. No es justo. La ciudad no se merece eso. Sí, claro que no. Entonces, si tienen una persona con la capacidad técnica para resolver los problemas de la ciudad, sería de verdad no verlo, no entenderlo, pero ellos tendrán que tomar la decisión. Pero yo también le pido a los partidos, le pregunto a Alito, le pregunto a Zambrano, que fue mi jefe de campaña, y a Marco Cortés, ¿no se les antoja hacer el mejor gobierno de la historia en la Ciudad de México, con la gente más brillante, con la gente más trabajadora, con la gente más... Me invitarías de todos los partidos de la coalición. Y conozco gente brillantísima de todos los partidos. Pero tienen que ser gente capaz, gente trabajadora y gente honrada. Punto. Claro, claro. Ya para ir cerrando, queridísima Xóchitl Gálvez, gracias por este espacio y sobre todo por abrirte tanto. Y si no se puede con los partidos, tú sabes que es difícil sin los partidos. Se va a poder, porque quieren ganar. Ok, se va a poder. Eso es muy bueno. O sea, voy a ser la candidata Ivonne y voy a ser la próxima jefa de gobierno. Y hay otra cosa que también yo creo que es importante y que está a tu favor. La Ciudad de México es efecto para la presidencia de la República. Y si tienes un buen candidato en la Ciudad de México, puedes empujar. Pues yo creo que quieren ganar. Hacia 2024. Ahora, es falso que tenemos ganada la Ciudad de México. Es absolutamente falso. Eso también veo en las encuestas. Se empezó a abrir, porque también se pusieron las pilas en el ayuntamiento y en Morena. Claro. Pues no están mancos, digo, y hacen bien. Y a quien verdaderamente le tienen miedo en la Ciudad de México es a tu servidora. Porque saben que nunca me he robado un peso. Sí, pues no, porque ahorita saben que soy una mujer que llegó aquí con una mano adelante y otra atrás. Porque yo empecé en un cuarto de azotea de Iztapalapa. Oye, ¿y no habrá un testigo anónimo diciendo algo en la fiscalía de Ernestina Godoy? Estoy dispuesta a irme al bote, yo sí, si me acusan de manera falsa. No tengo problema, porque Claudia Sheinbaum me conoce, tan me conoce que me invitó a ser parte de su gobierno. Y el presidente me conoce y me invitó a ser parte. Después, cuando ves a Bartlett, dices, bueno, pues no le importaba la honradez, ¿verdad? Podía invitar a cualquier güey. Ellos saben de dónde vengo. El presidente fue a mi tierra y lo recibí cuando yo era parte del equipo de Fox. Y me costó políticamente con Fox y asumí el costo. Lo defendí del desafuero. Le apoyé a electrificar las comunidades indígenas de Tabasco cuando él era jefe de gobierno. Entonces, él sabe de qué talante soy. Entonces, hoy no me pueden cambiar que siempre no, que siempre resulta que sí. Pero además, tú lo notas. Yo vivo en la colonia de Reforma Social y yo empecé viviendo en las lomas de Chapultepec. O sea, he venido para abajo. Entonces, no tengo miedo, no hay un empresario, no hay un constructor
que me haya dado un peso. Lo juro por mis hijos. O sea, me he conducido con ética, pero sobre todo estoy preparada para hacer que esta ciudad tenga el gobierno más inteligente en la historia, no solo por tecnología, sino por la capacidad de soluciones que puedo ofrecerle a la ciudad. Nadie ha hecho lo que hice como delegada de infiltrar agua de lluvia. Es el primer jardín infiltrante en la Ciudad de México. Y esa es la solución del agua. Yo sí quiero que los de Iztapalapa tengan agua. Yo no quiero seguir a meter a hacer campaña en Iztapalapa. Pues, por supuesto, yo ahí empecé, Ivonne. Yo sé lo que es llegar a las 11:30 de la noche a Iztapalapa viniendo de la universidad y sufrir el acoso y la violencia sexual. ¿Vivías ahí? Yo la sufrí, ahí vivía. Porque ahí fue donde encontré un cuarto de azotea que me pudiera pagar yo, no sé, 400 pesos, ya no sé cuánto pagaba, pero pagaba muy poquito porque solo tenía 2,000 pesos al mes. Y con esos 2,000 pesos tenía que pagar casa, tenía que pagar comida y tenía que pagar transporte. Y de repente sobrarme dinero para irme a mi pueblo a ver a mis papás. Entonces, a mí no me cuentan la historia. A mí no me puede decir el presidente que soy fifí. Yo sé lo que significa un día no levantarte y no tener para comer. Por supuesto. Pues entonces, que no me vengan con cuentos. Entonces, el PAN quiere, y le digo desde aquí a Santiago Taboada, yo sé que tú tienes todo el aparato, todo. Yo no tengo ese aparato, pero nunca en mi vida ha sido fácil para mí nada, nunca. O sea, todo ha sido difícil y obtener esta candidatura no va a ser un día de campo. Recuerdo cuando te pusieron 17 puntos abajo en las encuestas de Milenio. Faltando una semana. En la gubernatura, y yo me acuerdo que le decía, y con esto ya me despido, le decía a Max Cortázar, porque yo cubría Presidencia de la República y lo veía todos los días, y íbamos a las giras de Felipe Calderón. Le decía, Max, ¿por qué no apoyan a Xóchitl Gálvez? Ella está haciendo campaña. ¿Por qué nunca nadie de los cercanos al presidente van allá a Pachuca, a un evento? No, amiga. Digo, perdón, Max, pero así fue. No, amiga, es que está muy abajo y hay que apoyar a los que están arriba y los recursos son escasos. Y quedaste a 3,5 puntos, ¿no? Y te tiró el hoy senador mi casa de campaña. Tu casa de campaña. No, en la madrugada. Yo estoy segura que yo gané esa elección, Ivonne. Claro. Yo la gané. O sea, la gané a la buena, la gané sin dinero, la gané por mi capacidad de convencer. Y la gente que me escucha sabe que la única razón por la que yo estoy en la política no es para hacer dinero, no es para hacer farol, es porque sí creo que puedo cambiarle la vida a los jóvenes del oriente de la ciudad. Yo quiero que aprendan inglés, que no les pase lo que me pasó a mí. Yo quiero que esos jóvenes tengan trabajo. Yo quiero que esas mujeres dejen de vivir en esa violencia. Yo viví toda mi niñez en la violencia. Sé lo que significa. O sea, si no me voy a la empresa y me dedico a hacer los millones en mi empresa, porque tengo un talento en materia tecnológica e innovación, y eso es lo que el político no entiende. No entiende para qué es la política, por eso nos sacaron a patadas, porque no estuvimos a la altura de resolver la pobreza. Claro que primero los pobres, por eso en la Miguel Hidalgo les di competencias laborales. Entonces, hablo con emoción, porque eso es la política, la emoción de cambiar la historia de este país. Gracias, Xóchitl, por la emoción y por esta gran conversación. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.